Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes para los que se están conectando. Buenas tardes a curso de Fundamentos de Lógica de Programación. Ya terminando nuestro curso, que lo iniciamos como el 20 de mayo, ¿no? Ya llevamos tiempito. Buenas. Buenas tardes a los que se van conectando. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos, Danes, Jimmy, User, por acá, Luis, Juan. Este curso, fundamento, bueno, porque hay unos que todavía no reconozco. Fundamentos y lógica de programación. Curso de programación que vamos por la clase, yo ya perdí la cuenta, 17 más o menos, o 18. Hola, Juan, ¿cómo estás? Neider, ¿cómo vas? Willito, hola, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Bueno, hoy vamos a seguir con nuestra clase de arreglos. Arreglos hoy viernes. El lunes volvemos a tener clases después de... Ay, no, el lunes no, porque el lunes arrancó el otro curso. Toca volver el jueves. Solo jueves. Hola, profe. Sí, Neider, están acá. Entras a YouTube y ahí mi canal es el que te paso por acá. Bueno, me falta, mañana me pongo al día porque sí subí una, pero creo que tengo que revisar para dejarles la clase de hoy de arreglos, hasta arreglos vamos a llegar. Em, Vamos a llegar hasta la parte de arreglos aquí en este curso y después vamos a tener algunas clases de Python, pero esas clases de Python van a quedar eh, solamente, bueno, los jueves mientras ya casi libero los miércoles. Entonces después serían miércoles y jueves, ¿sí? Pero apenas terminemos esta clase, o sea, para los que se van conectando, en la próxima semana solamente vamos a tener clase el jueves. Solamente el jueves es el único día que tengo libre. Y después vamos a continuar, o sea, el jueves vamos a hacer la última clase de arreglos y después continuamos en ese mismo horario de los jueves con Python, pero vamos a hacer Python miércoles y jueves, pero a partir de como, creo que sí, no, espera, a ver, miro yo calendario. El otro jueves tenemos clase de arreglos y terminamos con arreglos. Los voy a explicar bien detallados hoy. Entonces, el 10 terminamos arreglos, el 17 empezamos Python. Unas clases aquí y sí, vamos a hacer el 17 y a partir del 30 de julio hacemos 30 y 31, miércoles y jueves la clase de Python, miércoles, pero a partir del 30. Mejor dicho, yo les voy diciendo ahí les voy diciendo. Hola Emma, buenas tardes, buenas noches, digo, sí, buenas noches ya, que son las 7, ya son buenas noches.
Bueno, vamos a esperar otro ratico que se conecten más. Mientras, yo también me conecto por acá para ver. Buenas noches, buenas noches para los que se van. Danes, gracias, gracias por el regalito. Gracias por esa rosita tan bonita. Mm, listo. Entonces, vamos a... pero, listo, Neider, bien. Gracias, gracias a ti por esos comentarios. Gracias, Neider. Toba, buenas tardes. Jesús, buenas tardes. Sí, pseudocódigo, aunque estamos ya terminando. Esta es la penúltima clase que hacemos de live de Fundamentos y Lógica de Programación. Es la última clase, la penúltima clase. Ya el otro jueves tenemos la última clase. Estamos en la parte de arreglos. ¿Qué problema resuelve que eso? Resuelve el problema de no tener lógica. Si hace referencia al curso en general, ese resuelve ese problema. Pues no solamente el curso, ¿no? Los ejercicios, es parte de resolver problemas de lógica y de análisis. Este curso hace eso, es para aprender a programar. Ok. Bueno, bueno, si tienes algo de conocimiento. Entonces empiezo a promocionar el curso de Python, ¿no? De Python está el que ya inició el miércoles inició uno de Python, también por TikTok Live a las 8 de la mañana, de 8 a 9 y media. Mañana tenemos la siguiente clase. Eh, tengo que cambiarlo de horario, lo vamos a subir un poquito más temprano. Los que quieran aprender a programar tienen que madrugar. Vamos a hacerlo de 6:30 de la mañana a 8, 6:30. Como de 6:15 sí, como de 6:30, 6:20 no, de 6:30 a 9. Ah, no, no, Anthony, pero nunca lo he usado, nunca. ¿Qué tal es? Cuéntanos ese lenguaje. ¿Es programación funcional o es programación orientada a objetos? Perl. No, no lo he usado, no lo he usado. Sí lo he escuchado, no tanto. No sé si es que no es tan popular como Ruby, ¿no? Ruby no, tampoco lo he usado. Pero por ahí se escucha, por ahí lo he escuchado y por ahí he visto algunos programitas en Ruby, en Perl, sí, no, nada. Nada. Hace rato no lo he escuchado. Y no sé cuál es el paradigma de programación de Perl. Si es funcional, debe ser funcional o programación orientada a objetos, no sé. Java sí. Java sí, Java sí. Java y Spring Boot, que es el framework de Java. Java, Java. C++ también. En la parte de algoritmos, sí, también. C++. Ese fue, sí, sí, o sea, digamos que, y aparte que con C++, que es como el papá de Java, eh, pues lo he utilizado o sea, en la parte de la enseñanza a trabajar con C++, porque pues digamos que es muy versátil en la parte de Internet de las cosas, IoT y juegos, ¿no? C++ se utiliza mucho para esa parte. Es un poco más complejo que todos, ¿no? Que Java,
que Python, que Java y viene C++ siendo un poquito más fuerte. Por acá estoy leyendo mientras se conectan. No, el lunes es un curso de este mismo, Fundamentos y Lógica de Programación. Los que no puedan estar en el curso por horario, ese es un curso que solamente se hace para suscriptores de TikTok. Solamente es un curso privado. Entonces, tiene un costo de 22.000 la suscripción mensual. Dura 2 meses y medio. Tienen que pagar 2 meses de la suscripción a TikTok. Entonces, es un curso más como para ir, es que acá es muy complicado, ¿no? Yo aquí sí ya tengo como que 10 12 personitas por ahí que ya veo que se conectan siempre. Pero sí quiero llevar un control de saber si se aprendió el curso, cómo fue desde principio a fin con el curso que vamos a hacer. El de Python sí es por live, TikTok Live, el que estamos haciendo, ese sí es TikTok Live. Em, Sí, sí, sí. Sí, Java es, por eso, ya va siendo complicadito porque Java tiene su complejidad. Entonces, y viene de un lenguaje que todavía es un poquito más complejo, C++, porque es que C++ está más a nivel de la máquina. Cuando hablamos, y mientras tanto como cultura general, cuando hablamos de Python, Python se parece más a nuestro lenguaje, ¿cierto? E incluso Java también se parece más al lenguaje de nosotros, es un lenguaje un poco más natural sin que sea natural, o sea, yo no le puedo escribir en español, por ejemplo, pues sí se le puede escribir, sí se le escribe en inglés. Los comandos son, pero son más cercanos, los lenguajes han evolucionado, también no era como los de iniciando, que eran mucho más al nivel del lenguaje de máquina, ¿sí? Tanto que pues estaban los del lenguaje de máquina que eran unos y ceros. Entonces, se ha ido cambiando y por eso Python quizás se quiere tanto. Incluso, o sea, lo manejan personas que toman cursos, por ejemplo, de analítica de datos, de Big Data, inteligencia artificial, sin que tengan, sin que, sin que tengan ningún estudio, digamos, de técnico, ingeniero, y les va muy bien con el lenguaje. Sí, aunque siempre lo que les digo es la parte lógica lo importante. Pero Python ayuda mucho, por eso precisamente quiero seguir con Python este curso, o sea, de aquí terminamos y seguimos Python porque es un lenguaje que es bien bonito. C++, C++ no es tan bonito. Pues cuando se aprende a programar, sí, porque digamos me ayuda mucho más, porque al ser más cercano a la máquina, pues se pueden hacer muchas más cosas, diferentes tipos de software que Python, a pesar de que tiene mucha cosa, y uno lo ve en ciberseguridad, en toda la parte de analítica de datos, en inteligencia artificial, lo ve por aquí en la parte web, pero también tiene ciertas limitaciones que el lenguaje es más de máquina, por eso son más complicados trabajarlos. Para escribir alguna cosa hay que importar librerías y la parte de la escritura es bien fuerte, entonces mucha cosita para escribir el código. Y C++, y C todavía más complicadito. Pero pues, por ejemplo, si se quieren aprender videojuegos, pues C++ sería, bueno, aunque C Sharp también funciona, ¿no? Si ya funciona bien para la parte de los juegos. Por eso les digo ahí, depende de lo que uno quiera hacer. Cuando les gusta la programación, la ruta siempre que les digo, ¿no? Primero la lógica de programación y fortalecerse a uno mucho. Después lenguajes como Python, pero después ya, ahora sí, ¿qué quiero en la vida hacer? La parte web, y lo habíamos hablado por ahí, el frontend, no sé, en la parte con inteligencia artificial, no sé, puede ser bien competido, es decir, competir con la inteligencia artificial en ese tipo de lenguajes. Em, pero en la parte, por ejemplo, ciberseguridad, inteligencia artificial, análisis de datos, toda esa parte de Python estaría bien. Pero también si ya quiero, con Python puedo crear juegos, sí. Se pueden crear juegos incluso muy buenos usando inteligencia artificial, muy buenos y muy de manera fácil porque Python tiene librerías para crear juegos, pero no es el lenguaje adecuado para eso. O sea, hay otros que son fuertes en esa área, son fuertes, como C++, por ejemplo, o como C Sharp, también son buenos para eso. Entonces uno tiene que escoger cómo es el lenguaje que es más fuerte para esa partecita.
de lo que quiero, porque entonces por dónde me quiero ir. Y uno por dónde se quiere ir, pues por temas que le llamen la atención. ¿Y cómo sé qué tema me llama la atención? Ah, pues eso sí, investigando, mirando. Entonces dicen, no, no, esa parte de los, aunque la parte de desarrollar software para de juegos es, es complicado. Es complicado. Es complicado, pero el que quiere puede. El que quiere lo logra. Angular sí, también sí manejo Angular, aunque me gusta más Vue y me gusta más React que Angular. Ah, bien, Perl, bien, bien. Python y Java. Y Java es más del mundo corporativo, ¿sí? Java es más de empresa. O sea, si ustedes entran a una página y al final ven un JSP, eso es Java, que está ahí, y generalmente son páginas del Estado a nivel general, digamos, de toda Latinoamérica. Lo mismo pasa con Sichar, ¿no? También es bien corporativo, entonces, mm, eh, porque tienen fuerza en la parte de seguridad. Entonces, aplicaciones de clínicas, hospitales, de EPS, de todas esas están hechas en Java. Las páginas gubernamentales están hechas en Java. Entonces es más corporativo. Yo creo que les decía, ¿no? Por el costo, porque es costoso. Costoso. Entonces no, pues, yo voy a hacer una aplicación a la tiendita de la esquina, pues no, en Java no. La suscripción es para el curso de lógica de programación, que lo iniciamos el lunes, y es porque es un curso solamente para suscriptores. No, de que no, porque eso tiene mucho tiempo, eso lleva muchísimo tiempo y tiempo no tengo. No sé si, bueno, afortunadamente hay mucha cosa que hacer, mucho trabajo y por eso a veces me toca correrle las clases. Hola, Cristian, al Cristian, ¿te conozco de algún lado personalmente? El curso, ¿de cuál? El de lógica de programación es de 6 a 9 de la noche, lunes y viernes. Y el de Python es de 8 de la mañana a 9 y media. Listo, vamos a empezar. No, en Java no. Porque en Java, imagínate, porque digo, sí, bueno, depende, porque si le quieres montar a Java y que ejecute ahí en su máquina virtual, en el computador, pues sí, pero eso subirlo a un hosting, eh, aunque sí se encuentran gratuitos, pero hasta cierto límite, con ciertas restricciones, y es muy complicado. O sea, eso es muy complicado. Hay un lenguaje que es yo siempre digo que para eso que es muy bueno, o sea, porque es muy bueno porque sí, que inteligencia artificial, que mucha cosa y todo eso, pero la tiendita, el negocio, pues no va a usar eso. Alguien decía por ahí en un comentario, no, pero le dice el señor de la tienda, le dice al hijo que le haga, pero si no sabe programar, pues no, eso tampoco es que yo le diga a ChatGPT, hazme y me hace y yo ya sé qué hacer con tu, o sea, tampoco, o sea, eso no es así. Así sea una página sencillita, pues se tiene que saber que eso se tiene que llevar a un hosting, que eso tiene un costo, y para esas cositas pequeñitas de tiendas y aconsejo PHP. O sea, PHP es el que yo diría todo el mundo debería manejar PHP en esa parte porque es muy económico. O sea, uno consigue un hosting. Estoy hablando de, digamos, con dos bases de datos de 100.000 pesos colombianos, que esos son más o menos $23 al año. O sea, que me cueste a mí 23.000 y yo hago algo así básico y si me van a
a pagar, no sé, $100, que sea algo pequeñito, y si estoy iniciando en la programación, pues eso va, o sea, llega la inteligencia artificial y eso se va a acabar, no, por lo menos en esta parte del sur, no tan rápido. Entonces, ese PHP por eso es bueno, aunque yo no lo manejo, mire, yo les decía, ¿no? Yo tengo un emprendimiento o sea, tengo una aplicación con PHP, creada en PHP, es una PWA, o sea, y pues funciona en varias partes y pues los costos son muy poquitos, muy poquitos. O sea, digamos que la ganancia, bueno, si no le quito el tiempo de que duramos programándola, porque si fueron más o menos 2 años haciendo la programación hasta que ya la mandamos al mercado y ya. Entonces, y pues la ganancia es, el gasto que, o sea, lo que yo invierto en el hosting de la base de datos y, el servidor no es mucho. Entonces, funciona bien. También puede ser JavaScript con Node, ¿no? Aunque hay unas cositas con los servidores. Listo. Bueno, ahora sí. Ay, Jorge, ¿cómo así? Pero estás en esta clase hace rato, Jorge, ¿por qué perdiste el examen? Ay, alguien a mí me contactó, les cuento, de Argentina, yo hice por ahí un video y me gusta pues hablarlo porque es chévere. Llevaba 4 años perdiendo lógica de programación. O sea, la había repetido, estaba repitiéndola 4 veces. Y tuvimos, pero miren, ahí les cuento es por lo que hace, no por lo que hago yo, sino por lo que hace la persona. Se comprometió, estuvimos 3 días estudiando fuertemente. Yo lo asesoré en unos tiempos determinados, le dije qué tenía que hacer, cómo tenía que estudiar, ta, 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 y presentó el examen. O sea, la cuarta fue la vencida porque pasó la materia que llevaba 4 veces repitiéndola en una universidad y eso es un problema muy tenaz, o sea, de perder una materia en la universidad. Bueno, ahora sí, ya empezamos. Ah, pedir era con diagrama de flujo de datos, me imagino. Listo, listo. Bueno, vamos a empezar. Por ahí me dieron un ejercicio. Listo. Sí, en la parte de desarrollo web, cuando hablamos de desarrollo web, hablamos de dos cositas, y eso le sirve a todos en general. De dos cositas es que hablamos de frontend y hablamos de backend, ¿sí? Y ahora se usa algo que es, venga, les 4 minuticos del cuento. Antes usaban aplicaciones, yo creo que todavía se están usando algo que se llamaban monolíticas. Las monolíticas era todo ensamblado en una sola cosa, entonces yo me llevaba el frontend y backend, era todo junto, o sea, todo era el código mezclado, digámoslo así. Ahora lo que se hacen son APIs y se hacen microservicios. El microservicio es hacer cosas pequeñitas, o sea, como hacer cositas que hacen actividades pequeñas en mi software en general y se juntan y se hace algo que se llaman APIs. Cuando uno crea APIs, o hay muchas APIs gratuitas que incluso no gratuitas no, hay muchas APIs de pago y yo solo hago mi diseño en la parte de frontend y yo quiero, por ejemplo, a ver, quiero hacer una aplicación yo creo que les había dicho, ¿no? Todas las películas así y series súper, súper pro que están en las diferentes plataformas. Entonces, eh, ¿y yo qué ganaría? Podría ser publicidad, puede ser pautar en la página, podría ser.
y simplemente me conecto, o sea, hago el diseño bonito, chévere, todo la parte del frontend y conecto con las APIs y traigo la información de Netflix, de Amazon, de HBO, bueno, de todas las que pueda conseguir, de todas. Y muestro, por ejemplo, las tendencias, las mejores películas, por categorías, por todo eso. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Eh, Hay algo que se llama, o uno puede hacer recolección de la información haciendo scrapping. Scrapping es algo que se puede, o sea, el scrapping es algo que dice, o sea, puede estar ahí como en el límite de lo no legal, depende, ¿no? Porque uno cuando hace una página puede bloquearla para que no le hagan scrapping. Scrapping es buscar como por debajo la información y llevar la información, yo quiero encontrar información para mostrarla información de, no sé, por ejemplo, de lo que hacen, aunque yo no creo que ellos me imagino que hacen con la parte de las APIs toda esa Booking y Airbnb, pero yo podría ir buscando en todos los hoteles información que ellos tengan de planes, de los precios y hago scrapping buscando esa información y si las páginas, porque uno puede limitar la página a que no vengan a buscar información, no es a robarlas, sino que yo las puedo bloquear para que si no quiero que me saquen información de mi página, pues no la saco. O si quiero que saquen parte, porque hay empresas que se benefician, que si yo voy a montar una aplicación, un diseño web y, por ejemplo, lo que hace Booking, pues ellos muestran información de hoteles, de casas y pues ¿quién se favorece? Pues ambos. Ambos, o sea, no es solamente, es que Booking solamente se va a favorecer de que hicieron una reserva en un hotel, pues no, ambos se favorecen. Entonces, esa parte de hacer scrapping y yo no necesito meterme mucho con backend. Backend es más, aunque en el frontend toca programar, pero es más fuerte la parte de programación del lado del backend, ¿sí? Entonces, como es más fuerte, puede ser que este lado del frontend, pues sí esté muy competido lo que les decía con inteligencia artificial. Bueno, ahora sí, como que me voy a poner ya les eché un poquito de historia del frontend y pues es interesante el tema, porque, última cosita, porque cuando uno hace backend y frontend, entonces yo puedo hacer backend y puedo hacer el frontend para que se vea chévere como una aplicación web, pero también puedo hacer el frontend con algo que se llama Flutter y conectar mi backend con lo que hice para el computador y con lo que hago para dispositivos móviles. Entonces hago una cosa y me sirve en dos lados y pueden tener cositas diferentes. Entonces, en la parte del diseño puede ser una cosa muy diferente del celular a lo que hago en el computador. O sea, esto de muchas cosas. Pero como siempre, lo más importante es ser fonts. Gracias. Lo más importante es la lógica, porque sin eso estamos fritos. Bueno, ahora sí. Habíamos quedado y vamos a hacer el repasito de lo que habíamos quedado. Yo ahorita, yo creo que los sigo leyendo. Entonces, habíamos quedado en la parte de los arreglos. Este era otro. De los arreglos. Habíamos hecho una cosita muy pequeñita. Les aumento acá el código y el diagrama. Entonces, habíamos dicho que cuando nosotros hacíamos los arreglos, eran un cajoncito que nosotros teníamos y en ese cajoncito guardábamos los datos, ¿no es cierto? Yo quiero que se entienda muy bien esta parte de los arreglos porque creo que se les complica, a veces se les complica. Entonces, espérenme un segundo. No lo iba a hacer, pero mejor sí. Em, Espérenme tantico. Vamos a conectar.
Hay corazoncitos para que no sea que se nos vayan a, a bajar el like. Ah, ya sé por qué es que me había desconectado de mi red. Ya. Listo. Entonces, me desconecté. Estoy viendo los desde el celular. Estamos por acá. Entonces, cuando hablamos de arreglos, cuando hablamos de arreglos, espérenme, para que ustedes me miren ya. Ahora sí. Entonces, cuando hablamos de arreglos, esperen que un momentico no los voy a estar viendo. Entonces, yo lo voy a dejar ahí para poder ver. Nosotros decíamos que cuando hablamos de una variable, ¿cierto? Entonces, digamos, decíamos número, decíamos que el número, por ejemplo, era igual a 100, ¿cierto? O a lo que el usuario digital, no importa, a lo que el usuario, lo que el usuario digital. Y, espérenme un segundo que quiero verlos bien cómo se está viendo. Espérenme un segundo que quiero verlos bien cómo se está viendo. ¿Cómo lo ven? ¿Bien o muy pequeñito? Ahí se ve. Pequeñito. Bueno, entonces, vamos otra vez. Listo, vamos aquí listo. Entonces aquí voy a escribirles más grandecito. Cuando hablábamos de una variable, entonces por ejemplo la variable le poníamos número y decíamos que eso era igual a 100, ¿cierto? Esa variable. Ahora, cuando nosotros hablamos de un arreglo, vamos a decir que tengo un arreglo que se llama número, pero ese va a poder tener varios datos. ¿Por qué va a tener varios datos? Porque acá es como si esto fuera un solo cajoncito y aquí es como ese cajoncito, ese mismo cajoncito se va a dividir en partecitas. Así. Se puede dividir en dos, en tres, en cuatro, en cinco, en siete, en muchas partecitas. En muchas partecitas se puede dividir. Entonces, yo acá ya no solamente puedo tener un 100, puedo tener 5, puedo tener 3, puedo tener más datos y es como si pudiera en una sola variable, pudiera tener varios datos. Pero aquí cuando nosotros hacíamos referencia al número, decíamos número y en número hay 100. Pero aquí cuando hacemos referencia y decimos variable número, ¿cómo hacemos? O sea, número, porque número, ahí vemos que tiene tres datos. ¿Pero por qué tiene tres datos? Porque le tenemos que decir al lenguaje de programación, en este caso a PCInt, le tenemos que decir que eso es un arreglo. ¿Para qué? Para que PCInt coja ese cajoncito y lo parta en pedacitos, ¿sí? Es para eso. Entonces, y cada cajoncito, pues va a tener cada cajoncito va a tener como su dirección. Y la dirección sería 0, 1 y 2.
Esto habla, entonces, si yo hago referencia y digo quiero ver el número 5, entonces digo número, ese es el cajón, así se llama el cajón, pero tengo que decirle aquí que la posición 1, ¿sí? Y entonces eso va a ser igual a 5. Sigo número y digo la posición 2, eso va a ser igual a lo que está en esa posición. La variable número, pero en la posición 2 que hay un 3, ¿sí? Y entonces los arreglos, digamos que en una variable puedo guardar varios datos. ¿Pero por qué los puedo guardar? Los puedo guardar. Ah, sí, sí, ya les quito acá esto. Espérenme yo. Ya, ahora sí, ya no se escucha. Entonces, entonces, puedo guardar en un cajoncito, puedo guardar, como cuando ustedes se pueden imaginar los arreglos de la siguiente manera. Se pueden imaginar el arreglo y se pueden imaginar, espérenme acá, les pongo esto. Entonces se pueden imaginar el arreglo como un cajón que ustedes tienen. Digamos, ustedes imagínense, ahorita quiero que su mente se vaya allá, un cajón que ustedes tengan, donde guarden algo. Entonces ahí ustedes, digamos algo, no sé, ropa, guardan o documentos o papeles, lo que sea. Y ustedes ese cajón están guardando, o más. Entonces, ya ahora sí. Entonces, ese cajoncito ustedes dicen, digamos, tienen un cajón donde solo guardan medias, solo medias. Imagínense. Si no lo tienen, imagínense, solo guardan medias. Pero entonces ustedes dicen, quiero organizar esto mejor y quiero que no solamente o clasificar las medias y guardar las medias por colores. Entonces ustedes van a decir, mi cajón voy a poner a un material, no sé, alguna cosita de madera que van a decir, voy a dividir mi cajón en cuántas partes, en tres. Entonces ponen y que ya no es un cajón completamente plano, sino que en ese cajón ustedes lo abren y tienen tres divisiones. ¿Sí? Tienen tres divisiones. Una división, dos divisiones. Pero es un solo cajón con tres divisiones. Eso es lo que es un arreglo. Entonces ustedes, imagínense nuevamente, tienen el cajón. Entonces dicen en el primer espacio voy a guardar medias azules. En el segundo, medias negras. Y en el tercero voy a guardar medias blancas. Entonces, cuando ustedes dicen, entonces tenemos medias azules en el primero, medias negras y medias blancas. Entonces, ustedes, cuando van a sacar las medias negras, dicen, las medias negras estarían en la posición. Hay una cosita con PCIN y con PCIN y con Python o los lenguajes de programación, que ya ahorita les digo, pero digamos, en el primer cajón, la primera división, segunda, dicen voy a sacar las medias negras. ¿A dónde se dirigen? A la segunda división. ¿Pero qué tienen que abrir? Pues el cajoncito, tienen que abrir su cajoncito en donde guardaban solamente unas medias, entonces para después guardar para después mirar que tienen que irse a la posición 2 y sacar las medias negras de esa posición 2, ¿sí? Eso es lo que son los arreglos. Entonces ya no hacemos un solo cajón con un solo datico, sino que un cajón para que quepan varios datos. Y eso lo hacemos por facilidad en cuanto a procesos porque uno diría, ¿y eso para qué sirve? ¿Sí? Porque a veces uno no entiende las cosas en programaciones porque no le haya un sentido lógico, porque dice eso, ¿para qué serviría? Cuando nosotros tenemos datos, por ejemplo, en las bases de datos, las bases de datos son, más allá de un Excel, que realmente las bases de datos son programas donde puedo guardar mucha información. Entonces, digamos, en un banco se guarda mucha información
y se necesita ir procesando información solamente puede ser de un cliente o de muchos clientes. Entonces, los arreglos nos pueden ayudar a, de alguna manera, entre comillas, como hacer una basecita de datos, a guardar información y después irla procesando. Claro que esa información que guardamos, o sea, mucha información. Bueno, poquita o mucha información. Yo en un arreglo puedo guardar bastante información. Y me puede servir incluso cuando sí trabajo bases de datos para que el arreglo me ayude a procesar esa información de una mejor manera. Cuando nosotros aquí hacíamos las tablas, por ejemplo, los números pares, cuando decíamos, va a ser un programa que me diga si el número que está digitando el usuario es número par. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Como el usuario digitaba 5, eso se guardaba en una variable. Y nosotros esa variable empezamos de una vez a decirle si el número es par o no. Porque no, o sea, porque en la variable no podíamos guardarlo en ningún lado, porque la variable, cuando le llegaba el otro número que el usuario digitaba, pues ese dato se perdía. Entonces yo tenía que de una vez procesarlo y saber si era número par o no. Ahorita vamos a hacer ese ejercicio que me parece que sería bueno para la explicación. Entonces, ahora no. Ahora le decimos al usuario que ingrese ese dato, lo podemos guardar en un arreglo y lo podríamos procesar después para decir que si que los números que digitó el usuario, cuántos números son pares. Vamos a hacer ese ejercicio después de terminar esta parte. Aquí entonces, ya sabiendo otra vez el contexto de los arreglos, ¿sí? Arreglos. eh, y vamos a ver cómo nos rinde en Python, porque Python tiene varias cositas curiosas. Y es que esa parte de arreglos en Python mm, se manejan con elementos, algo que se llaman librerías, porque Python maneja los arreglos para trabajar analítica de datos e inteligencia artificial sobre todo para eso, y para procesos más, digamos, podría ser de juegos o de cosas un poco más sencillas, porque analizar datos e inteligencia artificial, pues o sea, son cosas complejas donde se tienen que manejar muchos datos. Ese manejo necesita que sea muy rápido y si se manejan los arreglos, pero para manejar otras cosas más sencillas tiene algo que se llaman las listas, que es como muy particular de Python. Los voy a leer un ratito. Creo que es la 17 o la 16. Voy leyéndolos. Ah, listo, bueno, ya no. Ya no, ya están bien. Entonces, bueno, aquí ¿qué hacíamos? Aquí declarábamos un arreglo, que es con la palabra dimensionar, que es la palabra que tiene PCIN reservada para generar nuestro arreglo acá. Y acá le decimos que el arreglo tiene un tamaño de 5. Acá empecé por la limitación que tiene como tal el lenguaje, pues siempre nos toca decirle cuántos datos va a tener el arreglo. Eso no pasa en los lenguajes de programación porque o lo puedo definir sí, así que el arreglo tenga, o sea, ¿qué quiere decir datos con el 5? Que mi cajoncito, donde yo lo voy a dividir para guardar las medias, me dice ahí, divídelo, pero en 5 partes. Que yo cuente 5, que yo mire el cajoncito y diga, así que hay una parte, dos, tres, cuatro y 5, ¿sí? Así. Es eso para decirle cuántas partes, en cuántas partes me divida el cajón. Y les decía que aquí sí o sí nos toca decirle el número. En los lenguajes de programación podemos decirle que necesito que el cajoncito esté dividido en 5, en 10, en 15 o no decirle. Em, pero aquí sí por la limitación siempre me toca decirle cuánto. Aquí que estoy diciéndole al usuario, como tengo ese cajoncito, o sea, ustedes por favor piensen en el cajoncito, 5 partecitas. Entonces, le digo al usuario que digite un número para que en cada parte de ese cajón, de esas 5 divisiones que yo tengo, cada vez que digita un número, ese número se va a guardar en esa parte del cajoncito. O sea, ¿en qué parte?
porque uno dice, ¿y en cuál parte? Si lo divido en 5, ¿en cuál de las 5 partes lo guardo? Ya vamos ahí. Pero entonces tenemos nuestro cajoncito, el usuario va a digitar 5 números y esos 5 números se van a ir guardando en las divisiones del cajoncito. ¿Cómo hace eso? Nosotros aquí le decimos que datos, que es mi cajón, en la posición, aquí en la posición 1, que es de PCI. En los lenguajes de programación toca arrancar en cero, pero aquí no, por lo que pues es más sencillo analizarlo como en la posición 1. Entonces, mi primera posición sería posición 1, posición 2, posición 3, posición 4 y 5 en este caso. Entonces, en la posición 1, yo digo que ahí el usuario, o sea, el usuario digitó el número, el 10, digamos. El 10, ¿dónde se va a ir a guardar? En el cajón. ¿Pero en qué posición? En la 1. ¿Por qué en la 1? Porque en el recorrido de este ciclo for, de este ciclo para, estoy arrancando, le estoy diciendo que i, acuérdense que acá le digo que i vale 1, o sea, aquí i me maneja, en este caso i me va a manejar las posiciones, i, o la variable que yo ponga. ¿Y por qué I me maneja las posiciones o por qué lo hago o por qué lo hago con un for? Porque yo no le coloco uno aquí directamente? Porque pues lo podría hacer, ¿cierto? Y entonces miren que yo después le puedo pedir que me digite, entonces me toca repetir esto, ¿no? Le diría, digite un número, voy a hacerlo, diría, mire, diría aquí, digite un número, entonces, porque yo, digamos que no quiero usar el ciclo. Entonces agarro esto para que me dé, no sé, en un 2 puede ser otra variable. Y entonces aquí le digo datos sub 2. En datos sub 2 le digo que me guarde un 2. Entonces, ¿qué pasaría ahí? El usuario digita 10. Ese 10, aquí le estoy diciendo, datos sub 1, el cajón otra vez, vamos a la posición 1, guárdese ahí el 10. Listo. Encontraría esto. Olvídense que esto está aquí. Entonces dice, digite un número, ese número se guarda en num2, digamos el 20 y está el cajoncito que se llama, el cajón se llama datos, pero en ese datos tengo en la posición 2, entonces ya va para la posición 2 y se guarda ese 20 en la posición 2. Y así podría seguir haciendo, como son 5 datos, pues podría aquí colocar num3, num4, num5 y ponerle datos 3, datos 4 y datos 5. Perfecto. Si son 100 datos, ahí es donde ustedes tienen que pensar en la parte lógica de para qué sirven los ciclos, ¿cierto? Y yo sé que acá hay muchos que de pronto juegan, los de cualquier juego, videojuego, lo que sea, ¿sí? Que ustedes tienen que hacer se tienen que hacer ciertas acciones en el juego, pero tienen vidas, por ejemplo, ¿sí? Entonces el ciclo, pues pueden jugar mientras tengan vidas y apenas se terminen las vidas tienen que hacer, pues arrancar otra vez de cero del nivel que hayan quedado. Entonces, para eso me sirven los ciclos. ¿Y para qué más me sirven los ciclos? Para que yo no tenga que hacer acciones repetidas, porque muchas veces, sí, yo dejo grabados en YouTube. Porque muchas veces uno dice, no entiendes por qué dice uno, pero ¿por qué no hago esto mejor? O sea, ¿para qué me pongo a hacer un ciclo que es como que no lo entiendo en lugar de hacer esto, de pedir datos? Pero siempre piensen en la parte repetitiva. Ustedes digan, bueno, ¿y qué tal no fueran 5 datos, ni 3, sino fueran 100? ¿Sí? Si fueran 100 datos, porque a veces ahí es donde uno se confunde, dice, pero ¿para qué el ciclo? ¿Para qué? Si 3 datos los puedo poner ahí. Pero siempre piensen en esa parte que se está repitiendo. Entonces, como estamos hablando de arreglos y que el arreglo lo manejo dentro de un ciclo, ¿por qué? Porque tengo mi cajón y en mi cajón, primero, la primera repetición que voy a generar es que el usuario digite un número, digite otro número, digite otro número. Eso es un ciclo, o sea, digite un número, digite un número, digite un número, o sea, se está haciendo una acción repetida, ¿sí? Que
Si fueran pocas, sí las puedo controlar así, no necesariamente siempre necesitaría un ciclo, pero ya cuando lo manejo, pues lo hago con un ciclo. Eso es una cosa. Bueno, entonces me pido un número, pero lo tengo que guardar en un arreglo. Entonces, en el arreglo, piensen en su cajoncito y cómo yo ubico, cómo yo le digo a este número que se me ubique en tal posición. Porque yo aquí, por ejemplo, le podría decir que guarde en la posición 3. Entonces, se va para la posición 3 y allá guarda el dato. Allá guarda el dato. En la posición 3 es como que ustedes dicen, las medias blancas iban en la posición 3. Entonces, ustedes en las medias blancas, no aquí, en la posición 3. Las medias azules, posición 1. Las medias negras, la posición 2. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Sí? Es igualito así, así pasa. Entonces, pues yo podría hacer esto. Y aquí, y sigo con y datos 3, datos sub 3, datos sub 4 y datos sub 5. Entonces ahí es donde yo digo, donde se debe empezar la lógica, subir de nivel y decir, no, pero esto lo puedo hacer más sencillo. ¿Sí? Sí lo puedo hacer así, pero también decirme, lo puedo hacer un poquito más, lo puedo hacer un poquito más sencillo. Entonces por eso quitamos esta y esta. Entonces, ¿para qué nos ayuda este par? Pues resulta que como acá le dejamos i, ¿cierto? Y tenemos que entender que i siempre va a tomar este valor y después en el ciclo se va a incrementar en 1. Entonces, leamos el ejercicio siempre reemplazando los valores. Entonces decimos, datos nuestro cajón, listo. Y lo imaginamos. Tiene 5 divisiones. Listo. ¿Y qué es? Y es 1, listo. Entonces, en 1, en la posición 1. Entonces yo veo mi cajoncito y aparte en mi mente les he marcado con un papelito posición 1, 1, 2, 3, 4 y 5, mi cajón. Entonces digo, listo. O sea que llega el 10, se va y se queda ahí guardadito en la posición 1. Viene, la i se incrementa y ya la i vale 2, digite un número, el usuario digamos que digitó 20. ¿Cuánto vale i? Vale 2. En el mismo cajón, está en el mismo cajón. Entonces coge la i, se va para la siguiente posición, que es la 2, y deposita el 20. Baja, viene, la i se incrementa en 1, ¿cierto? Acuérdense que este se incrementa, valdría 3, digita un número, el usuario digitó 30. Entonces viene acá y la I, ¿en qué posición está? La I está en el cajón, está en el mismo cajón, se corre a la posición 3 y deposita el dato ahí. Después se incrementa, la I vale 4, digite un número, entonces el número vale 40, digamos, la I vale 4, se ubica en la posición 4, en ese cajón, pero en la posición, en la división 4 y deposita el 40. Después se incrementa 5, viene y se deposita el 5. Y perdón, el 5, digamos que digitó el 50, en la posición 5 va a la posición 5 y deposita el 50. Y hasta aquí mi arreglo quedó funcionando. Entonces uno diría, listo, voy a mirarlo. Entonces lo voy a mirar y decimos datos, ¿cierto? Porque este es el de salida. Entonces decimos datos para que me muestre el arreglo. Y ahí generó un error. ¿Por qué? Porque datos, el arreglo en general no lo puedo mostrar de una vez. Tengo que ir también haciendo el recorrido y mostrando los datos. Entonces, una podría ser que ahí fue donde quedamos la clase pasada, decirle que imprima la 1, por ejemplo. Digamos la posición, tenganla presente, la 2, para no dejar la 1 siempre. Si nosotros ejecutamos aquí la posición 2, entonces en la posición 2, perdón, en el arreglo vamos a llenar acá el arreglo, le vamos a decir, para no perdernos, 100 sería la posición 1, 200 la posición 2, 300, 400 y 500. Otra vez vuélvanse a imaginar el cajoncito, tenemos el 100, el 200, el 300, el 400 y el 500 en cada una de las divisiones, ¿sí?
Yo le dije que me imprimiera la posición 2, entonces la 2 tiene que imprimir el 200. Entonces acá imprime el 200. Pero yo no quiero, yo quiero imprimirlos todos. Tengo sí o sí que recorrer el arreglo. ¿Cómo así recorrerlo? Recorrerlo es ir mirando mi cajoncito, me voy a la posición 1 y miro qué tiene la posición 1 y lo muestro. ¿Qué tiene la posición 2 y lo muestro? Recorro, por eso recorro. Posición 1, muestro. Paso a posición 2, muestro. Paso a posición 3, muestro. Paso a posición 4, muestro. Paso a posición 5 y muestro. Entonces, ¿cómo se hace ese recorrido? Pues con otro ciclo. Y aquí, para no equivocarnos, ni que se equivoquen, podría ser, pero dejémoslo aquí de uno, por lo mismo. Acá uno incrementa en uno, o sea, arranca en uno, incrementa en uno y va hasta 5. ¿Por qué? Pues porque la red es lo mismo. Aquí los guardé, aquí guardé los datos y ahora aquí los voy a recorrer. Entonces aquí que tengo que decirle, pues que me muestre la posición, las posiciones, me muestre la posición Y. ¿Sí? Entonces, vuelvo a ejecutar, pero le damos lo primero. ¿Qué pasa aquí? Acá entonces ya ingresamos los datos, ¿cierto? Se ingresa, termina, baja acá y dice datos sub J, ¿no? ¿Alguien me corrigió? Voy a mirar. Si preguntan por ahí algo, sí, las clases quedan grabadas. Mañana organizo eso. Es que he estado sin tiempo porque creo que subí una clase por ahí que no era el número. Mañana organizo y te dejo esta clase grabada porque me falta subir otra y les dejo todo organizadito para que puedan seguir las clases que quedaron ahí en YouTube. En YouTube y lo mismo, con la misma cuenta de TikTok, o sea, el nombre ING con E al final, guión al piso Nur, que es mi nombre. Así es mi nombre, Nur. Bueno, entonces aquí con J, entonces, en este momento cuando llega aquí, imagínense el cajoncito, el cajón, si yo lo pudiera mirar, estaría, y para el ejemplo, estaría el 100, el 200, el 300, el 400, el 500. Pero estaría, si yo me metiera por dentro, porque no, todavía hasta aquí, hasta este punto, no son visibles. Hasta aquí le estoy diciendo que llene el arreglo con datos. Cuando llega aquí, a este punto, este datos ya tiene los datos. Entonces aquí simplemente le digo que me muestre esos datos. Entonces viene a J, que J vale 1. Entonces, ¿dónde está el 100? Está en 1. Entonces va a 1 y ¿qué hace? Pues como le estoy poniendo acá en el verdecito, me muestra el 100. Después J vale 2, me muestra el 200. Después J vale 3, me muestra el 300 y así. ¿Listo? El nuevo horario de esta clase. ¿De cuál? Entonces, miremoslo. Ahora sí. Con los mismos daticos. Por acá, que se vea grande. Grande, grande. Miremoslo de toda la pantalla. Ahí sí se ve bien. Denle tapsitos, por favor, que no quiero que se me vaya a cortar la clase. 200, 300, 400, 500. Ahí, en cada uno, menos el 500 que no le he dado enter, pero todos han estado guardados, porque ya les di enter, todos quedaron guardados. Ahorita que le dé, nuevamente le dé, esperen, yo corro esto porque no sé cómo bien. Eso ahí se ve bien. Ahora sí, entonces, tengo esos datos y ya aquí arriba. Listo, ahora sí se ven bien. Hasta ahí están guardados los datos. Apenas yo le dé enter, o sea, ya hizo el primer recorrido, ya se guardaron los datos en el arreglo. O sea, otra vez, miro mi cajoncito, miro, o sea, si fuera por allá internamente al computador en la memoria RAM, ya están ahí los datos. Y cuando le dé enter, va a pasar al siguiente for y va a hacer el proceso y me los va a mostrar. Eh, dice, ay, ¿qué pasó? Algo pasó. Voy a volverlo a ejecutar. A ver, a ver, a ver, a ver.
Entonces, 100, 200, 300, 400, 500, algo pasa. Ah, listo, ya, era alguna cosa ahí del programa. Entonces, apenas escribí 500, él pasó al siguiente for y pues ya a mí no me toca hacer nada porque el usuario ya ingresó los datos. Entonces, lo que hace es mostrarme los datos de una vez, ¿sí? O sea, llega y toma el 100, como está en un ciclo, me lo muestra y pues, ¿qué hace el ciclo? Visiblemente es que me muestra el dato, pero realmente lo que está haciendo, pues que es todo lo que hace, va al cajoncito, busca, es como que lo hace tan rápido que uno no analiza y es otra cosa. Analicen, por favor, imagínense que, o sea, la imaginación es importante para la lógica, ¿sí? Porque si uno se queda aquí pensando en solo la J, o sea, por eso quiero que ustedes en su mente tengan toda esa parte, todo ese proceso para que ustedes cuando hagan los ejercicios, porque si no hacen ejercicios, pues esto no funciona. Si quieren aprender a programar y no hacen ejercicios, por más que piensen que acá entendieron y lo van a hacer, eso es otro cuento. Pero sí es importante que cuando ustedes lo estén, si yo les hablo de, a ver, el cajoncito y la profecía, y entonces lo lleven como a ese proceso y lo empiezan a entender, miren que ustedes empiezan a entender una cosita y después otra y después otra y después eso van ya que nadie los detiene. Pero sí tienen que uno llevar a la imaginación porque ahí esto es bien abstracto. Entonces, pues es difícil imaginárselo, ¿no? Entonces es como cuando yo les digo a ustedes tres y ustedes en su mente pueden tener el número tres, pero eso es, pues a alguien se le ocurrió hacer esa figurita del tres, ¿no? Si a mí me dicen que me muestran un 2 y me dicen que eso es un 3, yo digo, no, pero eso es un 2 porque así estuvo pensado que había una imagen de, de ese número 3 y que así era el 3 bueno, así y así me sirvió. Y así nos ha servido. Entonces, en esta parte, imagínenselo, llévenlo a que ustedes abrieron, no sé, un cajón en su cocina y vieron alguna cosa que está dividida dicen, ah, miren, es como lo que la profe nos enseñó, miren, no sé, las cucharitas las tengo aquí como en un cajoncito y las tengo divididas acá, eso es como un arreglo, ¿sí? Y eso les va a servir mucho porque se lo llevan y entienden que es el arreglo, o sea, entienden el que se ubican elementos en diferentes posiciones. Eso les ayuda mucho en la parte de la lógica y de hacer los ejercicios. Sí, mira que los arreglos generalmente van desde cero. Aquí no, aquí mira que yo puse uno y porque la clase pasada había puesto cero y yo no me acuerdo si creo que un error pasaba en la parte de los, pero creo que es que iba espérenme, lo hago aquí. Saben por qué va en cero, pero hay varios lenguajes que uno le puede modificar esta partecita. Voy de cero a 4 porque son de cero a 4 hay 5, ¿no? Suena raro. Es por eso tal vez que lo dejas y yo creo que así funciona. Yo creo que sí funciona porque de cero a 4 hay 5 y uno dice, sí, acá está funcionando bien. Es más fácil entender de uno a 5. Es más fácil. Ah, no, pero sí, se genera error. Sí, sí, acá se genera error. Creo que sí. Pero sí, por ejemplo, ustedes, miren, les voy a cambiar su vida. Cada vez que porque ya no van a pensar igual. Cuando ustedes les pase eso, se van a acordar de mí. Cada vez que ustedes vayan a un formulario, es que le piden a una información. Por ejemplo, le pide el país, el estado o el departamento, ¿no? Acá en Colombia les decimos departamento, en la gran mayoría de otros países les dicen estado. Entonces a uno dice, seleccione el país, entonces en la aplicación, ¿cierto? Seleccione su país. Y entonces uno toca ahí y está toda la lista de los países, toda la lista. Entonces, generalmente el primer país está en la posición, eso es una regla, está en la posición cero, ¿sí? Y de pronto si sale la otra parte, escoja su estado o su departamento, entonces ese primer departamento está en la posición cero, ¿sí? Y esos elementos, estamos hablando de cosas de HTML, que eso es la parte web, de diseño web.
no, o sea, ahí yo, es que no quiero que arranque en la posición uno. No, hay muchos elementos, muchas tablas que nosotros podemos, manejamos en la parte de programación y la primera posición está en la posición cero, o sea, yo no, o sea, no puedo hacer esto, arranca desde la posición cero, o sea, no puedo modificarla, es la posición cero y así tengo que referirme a la posición cero de varios elementos. Entonces, pero acá en PCI lo hacen así, y acá es 5 porque es más fácil, a veces eso también nos cuesta un poquito, decir de 0 a 4 hay 5 y uno dice de 1 a 5 entiende, ah, sí hay 5 y de 0 a 4 les digo, de 0 a 4 hay 5 entonces a la mente le queda un poquito más complicado. De 1 a 5 hay 5 dice uno, ah, sí, o sea, lo cree. De 0 a 4 hay 5 y dice uno, sí, ¿por qué? Sí, porque, y yo les digo, cuenten con los dedos, no crean 0, 1, 2, 3 y 4. Hay 5. De 0 a 4 hay 5. Y de 1 a 5 pues también hay 5, pero nuestro cerebro, por todo lo que venimos aprendiendo desde pequeños, pues lo asume más fácilmente. Vamos a hacer el ejercicio de, vamos a hacer el ejercicio de pedirle datos, de pedirle, que ya lo habíamos hecho, de pedirle números al usuario y que nosotros decíamos que nos dijera si el número era par o impar. Pero y lo tenía que hacer inmediatamente. Uno, o sea, pedía el número y de una vez mostraba, hagámoslo, voy a hacerlo para que ustedes se acuerden de todo el proceso. Entonces, voy a hacer otro. Guardemos este, que ya está. Hagamos uno nuevo. Ah, no, ahorita miramos el pseudocódigo este, que es importante y cada día un poquito más que nos acercamos a ver Python. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un algoritmo que le pida números al usuario y me diga si el número es par o impar. Pero primero hasta ahí, que sería como un repaso de lo que hemos hecho. De ciclos, hasta ahí vamos con ciclos y ahorita lo modificamos al arreglo y cómo sería para ver la diferencia. Entonces, lo vamos a hacer con un ciclo porque, y pues hagámoslo con el ciclo para, y le vamos a pedir al usuario, por ejemplo, 10 números. Entonces, le vamos a decir, arrancamos en uno, vamos de uno en uno hasta 10. ¿Sí? Para que vaya hasta 10. Entonces, le vamos a decir al usuario que digite un número y lo ponemos dentro de un ciclo porque le vamos a decir que digite 10 números. Entonces, digite un número para que cada vez que el ciclo se ejecute, le va a decir, digite un número y así. Entonces, digite un número y acuérdense, ingresamos desde teclado, nuestro técnico, pero técnico, ustedes tienen que ser técnicos, pero lógicos. O sea, técnico es, yo le pido un dato al usuario, ¿cierto? O sea, le va a salir un mensaje, el usuario va a hacer una acción, que es ingresar un dato. Ahí va parte lógica y técnica. Técnica es tengo que ponerle algo donde lo que el usuario ingresa al teclado pues lo pueda recibir. Lógica y técnica, ¿no? El número, no, le voy a dejar no porque número es una palabra reservada y no lo dejamos. Entonces ahí, hasta ahí, ¿qué pasa? Digite un número, el usuario va a digitar un número, digite un número, va a pedirlo 10 veces que lo haga 10 veces, ¿sí? 10 veces. ¿Por qué? Porque va a recorrer acá, viene uno, después viene otra vez que pide y vale 2, después y vale 3, después y va el ciclo, que eso ya lo habíamos visto. Pero tenemos que decir si el número es par o impar. Entonces aquí le decíamos nosotros, decíamos que si número mod 2 es igual a cero. Entonces, si es igual a cero, aquí recordando que este mod es que divide el número entre 2 y lo que nos va a mostrar es el residuo. O sea, nos muestra el residuo o el residuo o el resto. El residuo o el resto. Acá en Colombia decimos residuo o el resto, que es lo que sobra. Si dividimos 5 dividido en 2 lo que nos sobra es 1.
porque 2 por 2, 4, y nos queda uno para llegar a 5, ¿cierto? Si es 4 la división, dividimos entre 4, 4 dividido entre 2, pues el resto o el residuo es cero, porque 2 por 2, 4, y no nos sobró absolutamente nada. Entonces, ese resto o ese residuo es lo que nos da mod. Entonces, aquí acuérdense que, ¿qué hacíamos? En ese ejercicio lo que decíamos era que nos imprimiera el número y que lo contara, pero hasta ahí vamos a imprimir. Que nos imprimiera el número si es par. Y si no es par, pues lo dejaríamos así. Y nos imprimía el número si era par. Entonces, al ejecutarlo, dígito número 5 no hace nada porque se va por falso, un número no nos muestra nada. Digita 10, no muestra el 10. Bueno, ahí nos está mostrando eso. No quería eso, quería que me dijera que el número era par. Es par. O sea, que salga el mensajito. Es par. Eso era lo que, bueno, creo que nos mostraba. Bueno, nos mostraba aquí, le vamos a decir que nos diga que el número es par. Entonces, volvemos aquí, digitamos el número, entonces 5 no va a pasar nada. Ahora 10 dice es par, bien, 11 no pasa nada, 3 no pasa nada, 4 es par, 8 es par, 10 es par, 100 es par, 12 es par, 3 no pasa nada y se terminó la ejecución. Pero a medida que, entonces aquí como va, a medida que va ingresando el número debemos evaluarlo. En cambio, si nosotros lo hacemos con un arreglo, es decir, estos datos los metemos en un arreglo, voy a declarar aquí por fuera un arreglo, sería dimensionar, ay, más dimensiones con ese. Ahí se me escachó la ortografía. Dimensionar. Entonces, si dimensionar es para decirle que eso es una regla. Entonces, aquí le podemos decir arreglo números. Le voy a poner porque arreglo números. Sí, o sea, arreglo del arreglar números, de arreglo. Y entre paréntesis, como son 10, entonces tengo que ponerle que me va a guardar 10 números. O sea, va a guardar todos los números que el usuario digite. Entonces, eh, entonces, yo los quiero guardar cada vez que el usuario ingrese un dato. Entonces, yo quiero guardar eso en arreglo números. Arreglo números o número, ¿qué le dije? Número, arreglo número, porque si no, entonces en arreglo número, asígnele, arreglo número, asígnele número, para que vaya guardando el dato en el arreglo. Y ya, ahí no le voy a decir que pregunte nada ni nada. Voy a quitar este. Hagámoslo todo de cero para que no se me vayan a enredar. Entonces, ¿hasta aquí qué pasa? Leámoslo. Entonces aquí, cada vez que el usuario ingresa un número, lo voy a leer. Sí, se pueden ver las clases anteriores. eh, Se pueden ver las clases anteriores por YouTube. Estoy como, aquí les voy a escribir un momentico, así. Inge, al piso en TikTok. Están todas, es porque esta es la clase 16, 17, ya nos enredamos porque empezamos el 20 de mayo. Entonces ya llevamos bastante y las hacíamos lunes, miércoles y viernes, hasta que llegaron los festivos acá en Colombia. Entonces ya solamente dejamos jueves y me tocó cambiar de horario, jueves y viernes.
y nos queda una sola clasecita. Dos. Mañana y el otro jueves. Dos. Nos quedan dos todavía. Ah, listo, bien, eso. Eso. Ahí están todas las explicacioncitas. Listo, bien, bien. Bueno, entonces, listo, ya aquí quité esto. Bueno, entonces hasta aquí que llevamos. Acuérdense, háganlo por pasos. Cuando ustedes hagan estos ejercicios, háganlos por pasos, lleven poquito a poco, eso les ayuda, porque a veces a uno no quiero acabarlo para ejecutarlo y nos da pereza hacerlo por partes. No, por partecitas, eso nos ayuda muchísimo. Entonces, digite un número, el usuario, por ejemplo, digita 10. Entonces uno dice 10. Uy, acá me quedó mal. Acá si se va, se va. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que, ya aquí le vi un error, ¿no? Alguien me dijo el error que tenía aquí. Cuando inicia el otro curso de este inicia el lunes, pero es para suscriptores, ¿no? Solamente para suscriptores iniciamos el lunes. Entonces, arreglo número, y si se quieren suscribir, entonces se entren a mi perfil en la suscripción, ¿sí? También me pueden preguntar cositas en el perfil tenemos un WhatsApp, un grupo, entonces se pueden agregar al grupo y cualquier pregunta me la pueden hacer también ahí, porque algunos me dicen que, bueno, por cuestiones de pago no lo pueden hacer por TikTok para suscribirse, entonces también manejamos pero para Colombia, acá en Nequi, bueno, para Latinoamérica estoy manejando con algo que se llama, como un bolsillo también que es Globan 66. Deberían pagarme por la publicidad. Globan 66, que es muy buena, es una aplicación buena, muy buena y buena, muy segura. Globan 66, así se llama. Y sirve como para los que no la conocen aquí en Colombia, es como un Nequi, pero a nivel internacional. Entonces, y uno puede hacer cambios ahí de dólares. Y pues yo ya la manejando algún tiempito. O sea, es buena, es legal, es bien, es muy, muy buena esa aplicación. Entonces, aquí me falta algo, ¿no? Y lo supe en la lectura. Que yo digo arreglos, sí, arreglo número, pero ¿dónde? Yo tengo, es mi cajón, pero como yo le voy a poner varias, o sea, es un arreglo, acá le estoy diciendo, aquí le estoy diciendo, esto es un cajón que va a tener 10 divisiones. Y si yo acá le envío el dato así, me dice, pero bueno, el cajón, en qué división le pongo este datico? ¿En cuál división? ¿En cuál? Entonces me falta aquí decirle que en la división que vaya marcándole la I. Como la I va a ir primero uno, después 2, después 3, entonces es la que me va a indicar primero en la posición uno, después en la posición 2, después en la posición 3, en la posición 4, en la posición 5, ¿sí? Por este incremento. Entonces mi cajoncito, ahora con 10 divisiones, la I se ubica en la posición uno y ahí mete lo que tiene NUM. ¿Sí? Si viene con 15, entonces va a poner ahí el 15 en la posición uno en mi cajón que como se llama arreglo número. ¿Sí? Hasta ahí, hasta ahí llevaría mi arreglo. Si yo lo ejecutara, me va a mostrar nada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, me pidió los 10 datos. Si yo me fuera a mi memoria RAM, y si fuera así, más o menos como lo que les digo, tendría un cajoncito por allá que se llama arreglos número. Si yo pudiera abrir ese arreglos número, podría mirar que en ese arreglo números están esos números que yo guardé. Pero ahora yo quiero realmente que mi programa vaya a la memoria RAM, abra ese cajoncito y le muestre los datos al usuario. Pero que muestre no, pero no, que me muestre los datos, no, que me diga de esos datos cuáles son primos y cuáles no son, cuáles son primos, cuáles son pares, perdón, pares, pares, pares. Entonces,
Yo les había dicho ahorita que para mostrar los datos teníamos que usar una regla, un ciclo, perdón, un ciclo. Sí, Taxi, en el, ¿cómo hace la suscripción? Sí, déjame, yo hago un videito porque varias personas me preguntan eso y se los comparto. Entonces, aquí voy a poner J o la letra que usted la voy a cambiar, M. Entonces, 1 a 10. ¿Por qué? Porque pues voy a recorrer este mismo arreglo. Es el mismo. De pronto alguien, profe, acá podemos usar I. Sí, también se podría usar I. Sí, porque eh, sería, pues aquí ya pasamos y ya usamos esa variable, entonces la podríamos usar. Pero para que no se vayan a confundir, la dejo ahí con la otra. Entonces, ahora qué tenemos que hacer? Ya metimos datos. Ahora quiero abrir mi cajón y traerme el dato, tenerlo y poder evaluar si es primo o no, si es par o no. Entonces, entonces uno dice, a ver, ¿cómo hacemos acá? ¿Cómo era que la profe hacía, que ponía acá y mostraba el dato? Pero yo no lo quiero mostrar, yo lo que quiero es evaluarlo. Entonces acá decimos, yo quiero saber si es par o no es par. Entonces digo, ¿en dónde está? ¿En dónde está mi número? Digo, aquí, pues en arreglo. En arreglo número. Ahí está, pero en arreglo número están todos los números, todos, los 10. Y yo quiero evaluar uno por uno. Entonces digo, tengo que ir al cajón, a mi cajón, ya estoy en mi cajón. Ahora tengo que decirle que me evalúe cuál número. Podía decirle que me evaluara el número en la posición 2. O sea, si yo puse 15, digamos en la posición uno puse 15, después puse 30. Entonces, me evaluaría aquí, si yo le estoy diciendo 2, me evaluaría el 30, que está en la posición 2. Pero quiero que los evalúe todos. Entonces, yo digo que los que vaya evaluando, depende cómo vaya incrementando en M. Es decir, tengo mi cajón arreglo número, M vale 1, entonces va a ir, abre el cajón, todo, porque es todo el cajón arreglo. Va a la primera división porque es la posición 1. Entonces, ahí se encuentra el 15, lo toma, lo evalúa. Entonces, miren que si ustedes hacen un análisis, dicen, pues eso es como lo igual, igual, pero solo que hay que ponerle a la variable, pues toca ponerle el subíndice. Esto se llama un subíndice. Yo lo leo como arreglo número sub M, ¿sí? Si ustedes comparan esto con lo otro, dicen, es que yo sí entiendo lo otro, pero esto de arreglos, es que no. Pero miren, es lo mismo, sino que tengo que agregar el subíndice para saber la posición, en dónde está el dato. ¿Listo? Entonces, acá le decimos que si ese mod en la posición, en mod 2 es igual a 0, entonces, si el número que se encontró en esa posición, en la posición 1, primero evalúa posición 1, después evalúa posición 2, em, entonces, en ese caso podríamos hacer varias cositas, que es, por ejemplo, que nos muestre los números, podríamos decir que guarde los números, pero lo que pasa es que PCIN no los quiero aquí enredar, porque PCIN, como sí o sí nos toca darle el tamaño del arreglo, entonces nosotros no sabemos cuántos números pares van a haber. Pueden haber, todos pueden ser pares o ninguno puede ser par. Entonces, pero bueno, podríamos, porque ahí como para que nos quede simple y sencillo, en donde no encuentre número par me va a poner un cero. Podríamos hacerlo así para no complicar en esta primera explicación. Pero digamos que por ahora aquí estoy evaluando, ya puedo evaluar si el número es par. Primero me los va a pedir todos y no va a pasar como antes que me los pedía, me decía si es par o impar. No, en este caso no. Aquí me los va a pedir y después me va a mostrar si el número es par o impar. Entonces aquí le voy a colocar lo mismo que le poníamos ahorita.
Ahorita les explico con el ejercicio de lo que les estaba diciendo ahorita. Los podemos guardar en otro arreglo, pero ya ahorita miramos eso. Entonces, ¿qué viene a hacer acá el ejercicio? Me pide los 10 números, me los guarda en arreglo, todos los 10, lo que hicimos ahorita que ya lo probamos. Después pasa esa parte, entonces empieza a recorrer al arreglo en uno, dice arreglo en número uno. Si guardé el 5 dice, entonces va y dice, abre el cajón. En la posición uno está el 5. Viene, entonces acá esto se reemplaza por el 5. 5 dividido en 2, el residuo es 0, falso. Viene, baja por aquí. Vamos a ponerlo un poquito más para allá. Entonces, viene, baja por aquí, baja por acá, baja, sube y viene, baja, es que está como lenta pues estamos en dos tiempos. Sube por acá, m vale 2, viene por acá, viene por esta flechita de la izquierda y baja aquí, llega aquí, miren que aquí ya cambió de color y dice, y entonces dice, arreglo, digamos que ahí encontró en esa posición, bueno, no decía arreglo número sub 2. Entonces va, busca en ese cajoncito y dice qué hay en esa posición. Digamos que en esa posición estaba el 8. Entonces, esto es esa posición. Esto se cambia por esa posición. O sea, toma el valor de 8. 8 dividido en 2, el residuo de 0. Sí. Se viene por la B, aquí por esta. Dice, es par, viene aquí por todo, todo no sale por acá porque no ha terminado el ciclo, pero si baja antes de esa rayita que hay púrpura, violeta, aquí antes vuelve, sigue hacia la izquierda y sube hasta este ovalito y M vale 3. Y así va a empezar y vuelve aquí, arreglo número sub 3. Va, mira su cajón, arreglo número, pero busca la posición 3. Acuérdense de tener en su mente la posición 3. Sí, la posición 3, el cajón con las divisiones, la posición 3, digamos que hubo un 7, que ahí se encontró un 7, entonces 7, 7, todo esto se divide se reemplaza, perdón, por 7, todo esto acá, pues que acá se me ha olvidado que me siga el mouse y ustedes no me ven el cursor. Entonces, digamos, en arreglo número sub m, todo eso se reemplaza por un 7, dividido en 2 el residuo es 0, no, entonces se va aquí por la F, baja por las flechitas, va hacia la derecha, baja hasta la lineecita, pero no sale porque no ha cumplido el ciclo, mira y me vale 4. Vuelve, sube, va a la derecha, baja aquí por estas de acá y llega otra vez al rombito. Y así. Entonces vamos a probar. ¿Listo? Ya les hablo bueno, por ahí ahorita ya les hablo de la pregunta que me haces de PHP, ya les cuento un cuento con PHP, que ya creo que uno se lo sabe. Entonces, vamos a llenarlo. Aquí es llenar los datos. Entonces, voy a hacer, coloquémoslos voy a colocar 10, 20, 30, 40 para que no se nos olviden los números. 10, no se nos olviden los números. 10, no se nos olviden los números. 10, es decir, es par, pero le voy a decir qué número es par. Entonces, aquí, coma. Y quiero que, pero aquí, sí, sí, aquí me lo puede mostrar aquí. Le digo, arreglo número sub m. Entonces ahí me lo va a mostrar. Pero ya no me lo está mostrando, ya no me lo está mostrando inmediatamente lo ingresa, sino que se evalúa después de haber sido guardado en un arreglo. Pero también se guardó un momento, o sea, se guardan varios datos. Esa es la diferencia con la variable. La variable solo me guarda un dato, pero me lo guarda momentáneamente. No es que me lo vaya a guardar
Cuando vuelvo a ejecutar, todo eso se pierde en memoria, porque eso se guarda en memoria RAM. La memoria RAM es volátil, o sea, yo pierdo si se me apagara el computador, pues todos esos datos se pierden, ¿no? Todos los datos que tengo en ese momento. Cuando estoy ejecutando en ese momento, se mantienen los datos solo en la ejecución. Se guardan en memoria RAM, no se usa disco duro, que es donde se guarda la información de manera permanente, pero se guarda pues a través de archivos, podría ser. Entonces, no, aquí se guarda de manera temporal. Entonces, vamos a digitar 40, 1, 3, 7, 9, 11, 20, 30, 40, creo que ya. Miren, acá me muestra entonces es par el 40, el 20, el 30 y otra vez que dijiste el 40 y el 50. 1, 2, 3, 1, 2, agrandémoslo porque no pude contar. Es par 1, 2, 3, 4, 5. Los que dijiste que eran los primeros eran impares, 40, 3, 7, 9, tiene que haber un 40, un 20, un 30, un 40 y un 50. Un 40, un 20, un 30, un 40 y un 50. ¿Qué son? Entonces, al final, gracias al arreglo, al final se evalúa. Bueno, me pueden hacer preguntas si no han entendido alguna cosa de los arreglos, que sé que tiene su complejidad, entenderlos, pues me pueden decir y explicamos nuevamente, o si no, ahorita ya vamos a hacer otro ejercicio. PHP no. Yo les dije, yo tengo mi aplicación, pues es que la hice con una persona que maneja mucho PHP y por toda la facilidad, porque pensarlo en hacerlo, por ejemplo, en Java, mi aplicación, nuestra aplicación, mm, por costos obviamente que no nos daba, hacerla en JavaScript, por ejemplo, con Node. Ah, eh, también se complica un poco en la parte de los servidores, aunque puede ser más fácil, pero pensábamos que PHP era más fácil. Realmente es que PHP en la parte de la programación yo creo que es muy fácil aprenderlo. Economía, facilidad de aprenderlo. Entonces, claro, yo programé PHP, pero yo, y duré, pues lo que les digo, y toca hacer, a veces hay que hacer, es que tal cosa no está funcionando, entonces uno mira el código y bueno, ya hay un poquito, pero es que para enseñar los lenguajes de programación, mm, yo creo que hay que tenerle como amor al lenguaje. No es que, bueno, PHP, es que PHP no me gusta tanto. O sea, yo o sea, lo recomiendo por esas cosas que les digo, pero en la parte de programación, no sé, nunca he tenido como, y lo programé, lo que les digo, estuve, o sea, los 2 años yo también hice parte de PHP, aunque sea la parte de HTML, CSS, toda la parte del diseño, pero pues en la parte del diseño, del backend también participé muchísimo. Entonces, pues me tocaba hacer algunas cosas de la aplicación. Pero no, o sea, no, la respuesta es no lo explico precisamente porque no tengo como todo ese dominio. Hay cositas que yo le preguntaba a mi socia de la parte del manejo de PHP y nunca le cogí como ese cariñito sí, de quererlo. Me gusta mucho programar en Java, me gusta mucho programar en Python, me gusta mucho la parte también de C Sharp, tiene muchas cosas. eh, y me gusta mucho Flutter que hago para la parte de móviles con Dart. Flutter es un framework, después de pronto les hablo un poquito de eso. Flutter es un framework y Dart es un lenguaje de programación parecido a Java. Y me gusta, esos me gustan, pero yo no le cogí como no sé, como el cariño a PHP para la parte de la programación. Entonces, la respuesta es no, por eso. Pero les quería contar todo eso, yo soy así. Clases yo todavía no lo he pensado, estoy como entre clases de Java y clases de JavaScript. Em, sí, 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 sí. Em, las clases de estas que quedan grabadas en YouTube,
Todas estas que estamos haciendo quedan grabadas en YouTube. Aquí, miren, les dejo ver aquí aquí les escribo mi cuenta en YouTube. Entonces, pueden ahí seguirme también en YouTube. Eh, sí, mañana yo reviso ese tema o ahorita de pronto reviso ese tema porque tengo ahí como las últimas clases un poquito de desorden, me faltó una, bueno, tengo ahí, ahorita no, yo voy a cuadrar eso esta misma noche, sino mañana para que les quede todo organizado, incluida esta clase que hacemos hoy, la pongo es que se demoran en las descargas, entonces a veces yo la dejo descargando y se me olvida, porque se demoran harto, se demora, todo el proceso se demora como una hora, entonces ya, ¿listo? Listo, listo. Entonces tengo eso, ya por acá los estoy leyendo. Bueno, preguntas acá de los arreglos. Ay, ay. Listo, ya hablamos del otro curso. Bueno, entonces así funcionan los arreglos. Uno diría, bueno, y si yo quiero guardar los números pares en otro arreglo, podría ser, pero entonces acá hay un detalle de esa parte que los arreglos no son dinámicos. Entonces acá y empiezan a haber cositas que si uno dice de programación, de la explicación como tal, se pueden entender mejor en Python, por ejemplo, que es más sencillo. Y ahí sí en Python, porque hablan de Python, JavaScript, que son sencillos para aprender a programar, pero me parece mejor Python. Es que tiene muchas facilidades. Pero lo vamos a hacer. Esta es aquí la que estoy moviendo acá. Esta es mi cuenta de Ingenur de YouTube. Ingenur. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿podemos guardar los datos? Uno dice, ¿puedo guardar esos datos en un arreglo? Sí, podemos aquí generar lo podemos generar acá, pero para que no se me haga más largo, lo voy a generar acá. Entonces, dimensión, oye, con C otra vez, tengo esa dimensionar con C. Arreglos, eh, no, coloquémosle números pares. Pero, el pero de PCInt, porque es de PCInt, números pares, es que yo tengo que sí o sí darle un tamaño al arreglo. Y aquí pasan varias cosas con los números pares, lo que les decía, puede ser que no haya, o sea, que no, el arreglo nunca se llene con absolutamente nada, que todos sean pares o que cualquiera sea par, uno, dos o tres o cinco podrían ser pares. Entonces, lo mejor sería ponerle 10 porque máximo pueden haber 10 pares, porque pues si son 10 los datos que el usuario va a llenar, entonces 10, pero puede ser que no existan pares. Entonces, si no, los va a llenar ahí con un cero que pues para, para, para poderlo hacer aquí. Entonces, aquí, si hay número par, entonces le digo números, números pares, número pares. Pongámosle números pares. Entonces aquí, números pares, le asignamos, ¿qué le asignamos? El número que sí es par. ¿Y quién me dice en dónde? Pues tengo que asignarle la posición, o sea, el cajón, que sería arreglo, número, arreglo número, ¿no? Arreglo número, y acá pues tengo que pasarle la posición. O sea, ¿por qué? Nuevamente, acuérdense acá, ¿por qué la posición? Porque él va, mira el cajón, dice, venga, número para acá, no lo saca, o sea, lo que hace, porque igual en el arreglo, lo que hace es que también lo pone en este arreglo, en números pares, ¿no? No es que, y acá, aquí me toca decirle en qué posición lo va a poner. Entonces yo le digo que en la posición, eh, bueno, sí, en la posición, igual me sirve para los dos. M me sirve para mirar, porque
porque aquí pues simplemente tengo que darle exactamente la dirección, la posición, ¿no? Es números pares, pero M me va a marcar que en este caso en números pares sería la posición uno, que en la posición uno mi cajoncito, mi otro cajón, tengo dos cajones. Uno, arreglos números, que ya está lleno con los datos. Otro cajoncito que se llama arreglos números y que ese arreglo números está vacío, pero está con las divisiones. Acuérdense que está con las divisiones. Entonces, las divisiones ya dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, dice números pares. Es mi cajoncito que no tiene datos. Ya aquí en este punto tiene un número, o sea, vino y dice, no sé, el número que estaba en arreglos número, digamos que es 7, entonces, perdón, que es 8, porque si está acá es porque es par, 8. Entonces, 8, que es el número, agréguelo a esa posición 1, ¿sí? Entonces, pero como mi arreglo es de 10, cuando no encuentro, cuando venga y por ejemplo el número sea 7 y pase por aquí, entonces M ¿cuánto va a valer? M va a valer, voy a hacer otra vez porque creo que ahí me saltó una lectura importante. Aquí llenamos nuestros datos. Entonces acuérdense el cajoncito, vamos a hacer breves así, llenamos uno, en las posiciones llenamos con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? En la posición uno está el número uno, en la posición 2 el número 2, en la posición 3 el número 3. Aquí en esta parte quedó lleno el cajón, quedó lleno. Ahora, esos datos aquí, ¿qué les vamos a hacer? Un proceso que vamos a ir de ese cajón sacando número a número y diciendo, si ahorita al final les respondo las preguntas. Ya vamos a terminar aquí con la explicación y les respondo. Lo que me estén preguntando, me están preguntando el celular. Entonces, aquí en este punto, entonces aquí cuando pasamos tenemos un cajón lleno de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que están allá, metiditos, no se les ha hecho nada. Acá se les voy a hacer un proceso y es sacar el número de la primera división, mirarlo, como es uno dividido en 2 el residuo es cero, no. Entonces, se va a venir aquí a esta parte, se va a ir por la F, baja, viene, aquí, no se sale acá, tiene prohibido, tiene como una tranquita o un candado que no lo va a dejar salir, viene, sube, M vale 2, entonces viene, M vale 2. Entonces va, busca en arreglo, se va y se pasa a la posición 2. Digamos que en la posición 2 dijimos que teníamos el 2, 2 dividido en 2 el residuo es 0. Sí, entonces se viene por este lado, por el lado de la B, números pares en la posición 2. Se va y se ubica en la posición 2, pero ¿qué dejo en la posición 1? Lo llena con un 0, porque no hay dato. Entonces lo llena con la posición 0. Y en la posición 2 le coloca el 2. En la posición 2 agrega el 2. Y entonces este arreglo con quién nos va a quedar? Con el 2, con el 4, con el 6, con el 8 y con el 10 solamente. Vamos a mostrarlo aquí. Entonces aquí le decimos, vamos a mostrar el arreglo. Ah, pero el arreglo no lo podemos mostrar así. El arreglo, a nosotros el arreglo, vamos para mostrar el arreglo, nos toca usar un ciclo. Y miren que en Python esto es mucho más sencillo. Ahí sí es más sencillito. Como otra variable X, voy a recorrer el arreglo de los pares. Entonces aquí 1 y acá hasta 10, ¿cierto? Porque voy a recorrerlos. Entonces va a recorrerlos y acá sí ya le imprimo y le digo números pares, números pares, sub X. En números pares sub X, pero me va a recorrer todos, incluso acuérdense que aquí en este caso, cuando encuentra, por ejemplo, el 3 cuando viene y evalúa
la posición 3 tiene el 3. Dijimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya son los números. Entonces aquí, en la posición 3, ¿quién está? El 3. 3 dividido en 2, ¿el residuo es 0? No. Como se va a ir aquí por este lado de la F, baja, va a la derecha, baja que está la tranquita, va a la izquierda, sube, eh, y ya después M vale 4. Entonces, ¿qué pasó en la posición M vale 4? Digamos aquí, arreglo número vale 4 y en arreglo número en la posición 4 encontró el 4 dividido en 2 el residuo es 0. Entonces viene acá y números pares es igual a 4, números pares sub 4, perdón, le asignamos arreglo número sub 4. Entonces en esa posición queda 4, pero en la posición 3 ¿qué quedó? Que quedó un 0. Cuando no se ingresa ningún dato por defecto ahí y de manera básica ingresa, o sea, básica es que no le, porque podemos hacerle aquí otras cositas para que no nos pusiera un 0 en esa posición. Entonces vamos a mirarlo. Ahí ya se puso un poquito más complejo. Pero mañana volvemos a repasar esta parte. Entonces dijimos que íbamos a agregar de números el 1, el 2, el 3, el 4, el 4, acá, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Entonces, es lo que les decía, cuando uno encuentra par, lo rellena con un cero. Entonces acá nos imprime 2, 4, 6, 8 y 10. Mañana miramos, voy a ver si les... No, es que la parte de bueno, de correrlos, bueno, si mañana podemos hacerlo para que nos muestre solamente los números pares en el arreglo, porque el arreglo como lo dejamos de 10 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 datos. Entonces, cada vez que vino a evaluar el uno y el uno no era par, entonces llenó el arreglo, o sea, esa parte del cajoncito le puso un cero. Lo mismo con el 3, lo mismo con el 5, ¿vale? No sé si tengan preguntas, y acá me los voy a leer por este lado. Raptor. ¿Para qué? Para... Ay, se me fue. Bueno, puede ser, pero para que no ubique el cero. mm, También podríamos mirar cómo no los ponemos, hacerle ahí un truquito, pero mañana lo esperen, lo guardo porque a mí siempre me pasa. Ah, miremos un momentico el pseudocódigo que me acabo de acordar y lo dejamos para mirarlo. Mm, Ustedes acuérdense de este pseudocódigo, porque miren que a mí el pseudocódigo no me gusta mostrárselos mucho acá. Me gusta enseñar bueno, empecé no era mi herramienta favorita, pero es porque sirve para todos los sistemas operativos. Em, o sea, cuando yo estoy en clase enseñando esto, presencial y esto, prefiero otra herramienta que se llama DFD porque no uso pseudocódigo mucho. No me gusta porque el pseudocódigo de alguna manera es para acercar, familiarizar con el código como tal de algún lenguaje de programación, pero a mí me parece que en este caso, si lo comparo con Python, y se los he dicho muchas veces, es más complejo analizar esto. Entonces, acá pues los arreglos que los dimensionamos, el para que me dice que de 1 hasta 10 con paso 1, o sea, que va incrementando en 1 y me digita para escribir el número y en arreglo sub i se va a ir guardando ese número que es la primera parte. La segunda parte, que es otro para, donde voy a recorrer el arreglo que ya tiene los datos, los voy a ir mirando dato a dato, si el dato es par o impar, si es par se agrega al número, se agrega al arreglo de pares, si no, no hace nada, pero en esa parte del recorrido, pues cuando no encuentra un número par, me va poniendo un cero y lo vamos a dejar ahí, voy a guardarlo, mañana arreglos pares. Lo continuamos. Para hacerle como voy a mirar la manera más sencilla
porque no quiero que se enreden con el tema. Bueno, entonces, sí, esta es la parte de las clases de diagrama de flujo de datos. Bueno, entonces, cositas para tener en cuenta. Entonces, mañana seguimos con arreglos. Nuevamente les recuerdo, mañana y el otro jueves terminamos. Mañana vemos arreglos, el otro jueves también vemos arreglos y después vamos a continuar con Python, unas clases de Python. ¿Listo? Los quiero leer por acá, a ver si tengo. Vale, gracias. Wallhub, sí es más, y eso que quiero hacerlo todavía que se vea más, o sea, que realmente que ustedes lo entiendan súper, súper, súper bien. Quiero que por eso entonces vamos a hacer otras clasecitas de arreglos. Esto es importante, que con ejercicios que son, bueno, yo les digo sencillos, ustedes lo pueden ver complejo y es totalmente así, pero que los hagan porque esto tiene mucha cosa, lo mismo los ciclos. Y si uno no hace ejercicios y yo les sigo explicando, explicando a ustedes, o sea, llega un momento en que no más porque eso está muy complicado. Pero si ustedes hacen el ejercicio, los ejercicios, hacen muchos ejercicios y van avanzando, les voy a poner de arreglo, yo no creo no me acuerdo si se los puse en el drive. Entonces van avanzando sin hacer ejercicios, claro, eso les explota la cabeza, la verdad. En cambio van haciendo y ya les va pareciendo sencillo, les va pareciendo fácil. O sea, ahí va mi ejemplo de la bicicleta. Al principio eso es complicado, después es chévere. Ya después dice uno, no, esto era fácil, aprender a montar bicicleta era fácil. Sí, mañana hay clase nuevamente a las 7. Entonces les recuerdo, de Python, sí. Bueno, mañana hay clase. De 7 a 9 de la noche seguimos con arreglos, de 8 a 9 y media de la mañana de Python. Para los que no sepan y quieran y estén interesados, las clases de lógica de programación para las personas que están suscritas, si quieren, se agregan van a mi perfil, se agregan a WhatsApp, cualquier pregunta de ese curso que inicia el lunes, desde cero, absolutamente desde cero para hacer un seguimiento más detallado, explicar mejor. La idea es hacer 150 ejercicios y el reto, que ustedes por cada ejercicio que haga yo, hagan tres. Entonces terminarían haciendo 450 ejercicios, ¿cierto? Y que ojalá puedan hacer más. O sea, si hacen ese curso juicioso, no aprenden a programar, no, si no aprenden a programar en ese curso, la lógica, pues que es aprender a programar. No vamos a manejar un lenguaje, pero es que ya el manejo del lenguaje se van a dar cuenta que es sencillo, o sea, no es complicado. Es porque ustedes no hicieron los ejercicios que tenían que hacer, porque no es por explicación, sino porque no se pusieron juiciosos, con disciplina, realmente no lo querían. Es por eso, o sea, el curso está garantizado si ustedes le dedican tiempo, dedicación, van a decir eso, la suscripción, esos 22.000 pesos, para aprender a programar, no, eso era baratísimo. Entonces, porque los que puedan hacer la suscripción sin ningún problema lo pueden hacer por TikTok, si no, si viven acá en Colombia, pues por Nequi, y están por fuera, por la que les decía Globan 66. ¿Listo? Listo, entonces hasta aquí. Muchas gracias a todos por los regalitos, a las personas que me enviaron, Melina, ¿quién más veo por acá? Todos los otros, a Danes, Wilmar, no, Wilmar no era Wilr. ¿Listo? Listo. Que tengan feliz noche y hoy les dejo todo eso el día en YouTube. Mañana lo pueden revisar y ya todas las clases que hemos hecho también ahí está el curso. También lo pueden mirar por ahí. ¿Listo? Ay, Carlos, ¿estás en la universidad? Pues no sé si sea urgente, también te recomiendo el curso, o sea, si te pones juicio, o sea, lo que les digo, y no es carreta, o sea, no es, eh, no es carreta, o sea, la verdad yo le pongo muchas ganas a esto, pero pues yo sola no puedo, pero ustedes ponen las ganas y lo logran hacer, o sea, les contaba el caso con Luca, que lo he hablado mucho.
que fue, pues lo hablo de él porque es de TikTok, que salió de todo esto que estoy haciendo, entonces me contactó, se puso juicioso y pues la verdad eran 3 días, no teníamos más tiempo, sí, porque él me contactó, empezamos con un martes y tenía examen el sábado, no había más tiempo y lo logró. Y la verdad era complejo, o sea, el examen en la parte de lógica que les dejan es un poquito complejo. Entonces, pues y a él le quedaba complicado, repitió 4 veces la materia, lo pudo hacer, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, sí se puede, él le puso las ganas. Le mostré cómo, él siguió las instrucciones, entonces, pero que lo aprendió en 5 minutos, que yo le daba clase de 1 hora y que después pasó el examen así, no, le tocó hacer ejercicios, terminamos la clase y póngase a hacer ejercicios, entonces sí se puede. Ah, R2, bueno, eso está bien, me gusta esos comentarios, eh, yo hago esto a mí es que es, no sé, me dicen muchos comentarios de así, de cómo se transmite, yo no sé qué puedo hacer, porque sí me lo han dicho mucho, del transmitir, yo digo, pues será creérmelo, porque si ya me lo hizo una persona, dos, tres, muchas, que cosas que uno, digo, no cuento tanto como porque digo, eso suena como muy creído ya, entonces, eh, pero bueno, sí, el curso de Python sí, o sea, el curso de Python, no te entendí muy bien, pero el curso de Python, no sé si me preguntas el de la mañana, sí, el de la mañana de 8 a 9:30. Lo voy a cambiar de horario, mañana les digo bien, pero sí vamos a estar como de 6:30 a 8, porque tengo ahí, se me cruzan unas cositas que no tenía ahí como planeadas. Eh, va a tocar abrir la propia universidad. Sí, o sea, Python vamos en la noche, o sea, terminamos en 15 días, empezamos Python, mejor dicho, por la noche, TikTok Live, Python. Sí, 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 empezamos por la noche, vamos a empezar por la nochecita. Y vamos a llevar el mismo horario, o sea, creo que les queda bien de 7 a 9, el que estamos manejando. Listo, bueno, entonces me voy, los dejo, que estén muy bien, que tengan feliz noche y nos conectamos mañana. Bye, bye. Chao, chao. Freddy, sí, pues no Bogotá, Bogotá, vivo cerca a Bogotá. No vivo en Bogotá, en el caos de la capital colombiana, no vivo, vivo en la sabana, llamamos Sabana de Bogotá, cerca por autopista Medellín. El de Python que estoy haciendo en la mañana es de 8 a 9:30. El que empezamos en 15 días, después de que se termine esto, porque no, sin descanso, toca seguir en el mismo horario de este. Pero ya después les confirmo, después puedo los miércoles. Es que ahorita tengo los miércoles ocupados, pues en mi trabajo, normal. Listo, chao, chao, que estén bien. Chao, feliz noche. Hablamos. Chao, chao. Chao, ya no encontré por. Acá está. Chao, chao. Feliz noche.